Mi hija decía que su novio era el hombre perfecto, hasta que descubrí que era el mismo chantajista que años atrás intentó arruinar mi vida con fotos falsas. Lo enfrenté, y su máscara cayó de la forma más brutal. La forma en que mi hija entró en casa aquel día todavía me atraviesa. Traía una luz en los ojos que no veía desde que era niña, una energía casi temblorosa, como si estuviera sosteniendo algo demasiado grande en las manos. Antes de abrir la boca, ya sabía que vino una noticia importante. Y aún así, no estaba preparada para oírla decir que por fin había encontrado al hombre perfecto. No dije nada, solo asentí mientras mi estómago se tensaba sin motivo aparente. Ella continuó hablando sin parar, como si temiera que el aire se escapara del cuerpo. Cada palabra que pronunciaba transformaba su entusiasmo en una especie de certeza. Ella estaba completamente convencida de que ese hombre era lo mejor que le había pasado. Mientras la escuchaba, me sorprendía no tanto el contenido, sino la intensidad con la que lo defendía. No era el relato típico de una chica enamorada. Sonaba más como alguien que necesita que los demás crean lo que ella cree. Como si repetirlo lo hiciera más real. Es maduro, dijo. Es atento. Nunca conocí a alguien tan seguro de sí mismo. Lo decía con una devoción casi religiosa. Y yo, intentando acompañarla, sentía una inquietud que no sabía nombrar. Algo en la descripción me raspaba por dentro. Cuando mencionó el nombre, Adrián, un pequeño choque eléctrico recorrió mi columna. No reconocí de inmediato por qué. Fue apenas un destello, un ruido en el fondo de la memoria. Me limité a escuchar, tentando parecer tranquila. Pero había algo en ese nombre que no me dejaba descansar. Como si mi mente estuviera tocando una puerta cerrada de la que ya había olvidado la llave. Acepté conocerlo. No quería que Clara pensara que estaba rechazando a alguien que a ella la hacía tan feliz. Durante todo el día, repetí mentalmente una versión de mí que no fuera dominada por el miedo irracional. Me convencí de que cualquier sensación incómoda era solo exageración. Que yo estaba proyectando. Que no pasaría nada. Que ella tenía derecho a construir su vida sin mis fantasmas. En el restaurante, antes de que él apareciera, ya estaba inquieta. No por algo concreto, sino por una presión rara en el pecho. Clara hablaba de sus metas, de sus planes con Adrián, de cómo él la hacía sentir vista. Yo intentaba sonreír, pero mis manos sudaban. En algún momento escuché una risa masculina venir desde detrás de una columna. Una risa corta, gutural, con un eco burlón que me heló. No sé por qué reaccioné así. Tal vez porque en un segundo supe que esa risa no me era extraña. Había algo perverso escondido detrás de ella. Y entonces apareció. Clara se levantó de un salto, iluminada. Él caminó hacia nosotros con una seguridad casi teatral, como si estuviera acostumbrado a entrar en un escenario y a dominarlo. Yo levanté la mirada por obligación, y el mundo se cerró sobre mis oídos. El rostro. El gesto. Los ojos. Los malditos ojos. Eran los mismos que me habían perseguido en noches enteras años atrás. Los mismos que vi en la única foto auténtica que él había enviado en medio de toda aquella amenaza. Una foto que yo había tratado de olvidar, que había enterrado en la parte más oscura de mi memoria. Pero allí estaban. Vivos. Satisfechos. Reconociéndome. Sentí que el tiempo se torcía. Él no parpadeó cuando nuestros solares se cruzaron. No hubo sorpresa. No hubo confusión. Solo una sonrisa mínima, casi imperceptible, que me dijo sin palabras: yo sé quién eres, y sé que tú también te acuerdas de mí. Mi garganta se cerró. Clara comenzó a hablar de cómo se habían conocido, pero yo no registraba nada. Adrián estrechó mi mano con una suavidad calculada, con una presión tan sutil como venenosa. Mi hija siguió hablando, feliz, ajena al hecho de que yo estaba siendo tragada por un recuerdo que se negaba a mantenerse enterrado. Mientras él se sentaba frente a mí, algo dentro de mí se quebró. Años antes, ese hombre, con otro nombre, con otra apariencia, pero con los mismos ojos y la misma sonrisa torcida, había intentado destruirme. Había fingido tener fotos íntimas mías, había inventado historias, había exigido dinero, silencio, vergüenza. Yo había escapado por poco, exhausta, humillada, sin poder denunciar nada porque no había pruebas sólidas. Pero nunca olvidé la sensación de ser observada por alguien que disfrutaba de mi miedo. Y ahora él estaba sentado frente a mí, agarrando la mano de mi hija, ofreciéndole un futuro que yo sabía que era una trampa. Clara me preguntó si estaba bien. Yo respondí que sí, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba lo contrario. Adrián me sostuvo la mirada durante un largo segundo.
Fue como recibir una amenaza sin sonido, un recordatorio de que aquella historia que yo había prometido para mí misma que nunca volvería, acababa de regresar. El capítulo terminó para mí cuando él se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera un gesto cordial, y me dedicó una sonrisa tranquila. Pero había algo escondido debajo. Algo conocido. Algo sucio. Ese gesto fue suficiente para que yo entendiera que Adrián no había aparecido por casualidad. No era un reencuentro. Era un retorno premeditado. El instante en que Adrián me dio la mano quedó vibrando en mi piel como una descarga lenta. No había dudas, él sabía exactamente quién era yo. Y lo peor era que disfrutaba verme desmoronarme por dentro mientras mantenía esa fachada de caballero perfecto frente a Clara. Durante el resto del camino hacia la mesa, repetí mentalmente que tenía que mantener la compostura, que no podía perder el control delante de mi hija, que no podía permitir que él supiera cuánto me afectaba su presencia. Pero era inútil. Su mirada estaba sobre mí todo el tiempo, vigilante, afilada, como si evaluara mis fragilidades una por una. Le bastaban gestos minúsculos para recordarme lo que había hecho conmigo años atrás. Un dedo que se deslizaba por el borde de la copa, una sonrisa que no alcanzaba los ojos, un silencio prolongado que él dejaba caer justo cuando Clara hablaba bien de mí. Jugaba con la tensión como si fuera un piano. Y aunque mi hija no notaba nada, yo sentía que cada movimiento suyo tenía un doble significado dirigido exclusivamente a mí. Mientras Clara contaba una anécdota sobre cómo él la había ayudado en un problema de trabajo, Adrián dejó caer una frase aparentemente inocente, que era importante: aprende a reconocer los errores del pasado antes de que regresen a destruirte. Dijo eso mirando directamente mis manos, que temblaban levemente sobre la mesa. Clara ni lo notó. Para ella, era apenas una reflexión madura. Pero para mí, fue un puñal. Él estaba mandando un mensaje, recordándome que todavía guardaba cosas sobre mí, que todavía tenía poder si yo lo permitía. A cada minuto que pasaba, me era más difícil respirar. Las imágenes del pasado comenzaban a resucitar de una manera violenta, los correos anónimos, las amenazas veladas, la sensación de ser observada incluso en mi propia casa. Yo había intentado bloquear esa época, pero Adrián la arrancaba del olvido con cada gesto suyo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que Clara lo escuchara. Intenté desviar la conversación hacia cualquier tema que no lo envolviera, pero era inútil. Adrián conducía la atmósfera como un director de orquesta. Cuando Clara se levantó para ir al baño, él aprovechó. Se inclinó ligeramente hacia mí, sin borrar la sonrisa amable, y pronunció unas palabras que me helaron el alma. No necesitó ser explícito. Solo dijo que era una coincidencia interesante encontrarnos después de tanto tiempo, y que esperaba que esta vez no hubiera malentendidos. Lo dijo con esa voz calma que yo recordaba perfectamente, la misma que usó cuando escribió que nadie creería mi versión si yo intentaba hacer una denuncia. Me quedé petrificada. Él hablaba de coincidencia, pero su mirada decía lo contrario: esto no es casualidad, es un tablero que llevo tiempo preparando. Cuando Clara regresó, él volvió a ser el novio perfecto. La observaba con una devoción falsa que me revolvía el estómago. Me pregunté cuántas veces había ensayado esa máscara. ¿Cuántas mujeres antes de mi hija habían caído en ella? ¿Cuántas habrían intentado huir? Después del postre, nos despedimos en el estacionamiento. Clara estaba eufórica, convencida de que a mí me había encantado Adrián. Intenté disimular, pero él aprovechó el momento de mayor oscuridad entre los autos para acercarse. No me tocó, no necesitaba hacerlo. Bastó con que se quedara a unos centímetros de mí. La distancia exacta para que yo recordara cómo había sentido aquella amenaza años atrás, cuando él prometió arruinar mi reputación si no obedecía. Con un tono suave, casi cortés, murmuró: espero que esta vez no repitas los errores. Ya sabes cómo terminamos la última vez. Y estoy seguro de que no quieres que tu hija pase por lo mismo. Supe entonces que no era solo un reencuentro. Era un plan, uno que probablemente llevaba meses en marcha. Él ya me había destruido una vez, o al menos había intentado hacerlo. Y ahora tenía a Clara en las manos. Tenía acceso a sus emociones, a su casa, a su confianza absoluta. Y yo no tenía pruebas ni credibilidad ante ella. Era la víctima perfecta. El impacto final llegó cuando subí al carro y vi a Clara enviándole un mensaje lleno de corazones. Él le respondió de inmediato. Podía ver la notificación iluminando su pantalla: cuida de tu mamá. A veces se asusta por cosas que no existen. Clara sonrió. Yo sentí el mundo resbalar bajo mis pies. Era la confirmación de que Adrián no solo había regresado. Había regresado para jugar conmigo. La noche después del encuentro con Adrián fue una tortura silenciosa. Mientras Clara dormía en su cuarto,
abrazada a una ilusión que yo sabía que iba a destruirla. Yo me quedé despierta revisando cada detalle de ese día. No era solo miedo, era una mezcla amarga de rabia, impotencia y esa sensación pegajosa de déjà vu que me arrastraba al mismo infierno de años atrás. Sabía perfectamente reconocer los primeros pasos del juego de Adrián, porque ya los había vivido. Esa combinación de amabilidad calculada y amenaza disfrazada no era nueva. Era su firma. Comencé a investigar en secreto porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras él se metía en la vida de mi hija. Revisé redes sociales, perfiles antiguos, cualquier rastro que mostrara quién era realmente. Lo que encontré me dejó con un nudo en el estómago: cambios de nombre, ciudades distintas en lapsos absurdamente cortos, fotos retocadas, comentarios borrados, amistades desaparecidas sin explicación. Todo encajaba demasiado bien con la historia de un depredador emocional que se reinventa cada vez que destruye a alguien. Pero lo que más me perturbó fue descubrir perfiles de mujeres que parecían haber tenido contacto con él y luego, silencio. Cuentas apagadas, fotos eliminadas, publicaciones que terminaban abruptamente con mensajes vagos sobre necesitar un tiempo. Reconocía ese patrón. Lo había visto en mí. Y pensar que Clara estaba caminando hacia la misma trampa me desmoronaba. Intenté mostrarle a mi hija lo que estaba encontrando, pero ni siquiera me dejó terminar. Se puso a la defensiva con una rapidez que me asustó. Me dijo que estaba exagerando, que yo veía amenazas donde no las había, que mi trauma del pasado estaba contaminando su vida. Y lo peor fue oírla repetir frases que claramente no eran suyas. Cosas como, la gente cambia, o, no puedes vivir desconfiando de todos. Eran palabras de él, camufladas en la voz de mi hija. Adrián había comenzado su estrategia: aislarla de mí. Entonces empezaron los mensajes. No directos, por supuesto. Adrián nunca hace algo tan evidente. Me enviaba frases ambiguas, escritas de forma que podrían parecer accidentalmente malinterpretadas. Cosas como, espero que todo se mantenga en calma, o, sería una pena repetir viejos malentendidos. No necesitaba nombrar nada para que yo entendiera exactamente a qué se refería. Era la misma técnica que había usado años atrás: empujarme al borde, hacerme dudar de mi propia percepción, mantenerme atrapada en un silencio forzado. Lo más perverso fue cuando empezó a aproximarse a mi exmarido. Vi cómo Adrián se infiltraba en su simpatía, hablando de ser un buen ejemplo para Clara, de querer formar una familia sólida. Mi exmarido, ingenuo y encantado con la idea de que un hombre quisiera de verdad a su hija, comenzó a defenderlo. Dijo que yo estaba siendo injusta, que tal vez Adrián era solo muy intenso, que Clara merecía una oportunidad de ser feliz. Ver cómo él también era capturado por la fachada impecable de ese hombre me desesperó. Yo estaba perdiendo territorio. Entonces llegó la noticia que me derrumbó por dentro: Clara me avisó que Adrián se mudaría con ella. Lo dijo con una sonrisa tranquila, convencida de que era la decisión correcta. Yo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Quise gritar. Quise agarrarla y sacudirla hasta que entendiera. Pero no podía. Cualquier reacción exagerada solo la empujaría más hacia él. Adrián había adelantado el ritmo. Quería control absoluto. Quería encerrar a mi hija en su ambiente, en su territorio psicológico. Y sabía perfectamente que yo era la única amenaza real para ese plan. Esa noche, mientras ella guardaba espacio en su armario para él, yo me encerré en el baño y me obligué a mirar mi propio reflejo. Estaba agotada, pero algo dentro de mí despertó. No iba a permitir que Adrián destruyera otra vida. No iba a quedarme inmóvil mientras perdía a mi hija. La decisión se formó con una claridad brutal: iba a hacer lo que fuera necesario. Aunque Clara me odiara por un tiempo. Aunque mi exmarido pensara que estaba loca. Aunque Adrián intentara lo mismo que había intentado conmigo años atrás. Yo conocía sus métodos. Conocía sus máscaras. Conocía su olor incluso. Y esta vez no me iba a esconder ni a temblar en silencio. Cuando me acosté, incapaz de dormir, revisé compulsivamente mis investigaciones una vez más. Y entre los nombres que ya había visto, apareció uno nuevo que antes había pasado desapercibido. Un nombre de mujer. Un perfil casi vacío. Una ubicación cercana a la nuestra. Mariela. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una intuición poderosa me dijo que ese nombre era la pieza que faltaba. Y supe, en ese instante, que encontrarla podría cambiar todo. Encontrar a Mariela se convirtió en una obsesión inmediata. No era solo curiosidad, era una necesidad visceral, casi física, de entender qué más había hecho Adrián antes de aparecer en la vida de mi hija con su fachada de príncipe. El perfil que encontré de ella era casi inexistente, como si hubiera sido borrado a propósito.
pero su nombre seguía apareciendo en rincones olvidados de publicaciones antiguas, en comentarios sin respuesta, en fotografías donde se la veía sonriendo antes de desaparecer del mapa digital. Conseguí una dirección aproximada a partir de un antiguo anuncio de trabajo. Un lugar discreto, a unos kilómetros de mi ciudad. Mientras conducía, mi mente no dejaba de fabricarse escenarios. Tal vez Mariela me diría que todo había sido un malentendido, tal vez me trataría de loca, tal vez me cerraría la puerta en la cara. Pero había algo en mi pecho, una mezcla de intuición y horror, que me repetía que ella sabía exactamente lo que yo necesitaba preguntarle. La casa de Mariela estaba en una calle silenciosa, sin señales de movimiento. Toqué el timbre sin saber qué esperar. Cuando abrió la puerta, vi unos ojos apagados, los de alguien que había sido desgastada lentamente y ya no tenía energía para fingir. En cuanto escuchó el nombre de Adrián, su cuerpo se tensó. No dijo sí. No dijo no. Solo retrocedió un paso, lo suficiente para mostrar que quería cerrar la conversación antes de que empezara. Le expliqué que no iba a contar nada que pudiera perjudicarla, que solo necesitaba entender quién era Adrián en realidad. Ella negó todo al principio, como si lo tuviera ensayado. Me dijo que no recordaba, que hacía mucho tiempo, que prefería no hablar del tema. Pero cuando mencioné a mi hija, cuando le dije que él estaba con Clara y que planeaba mudarse con ella, los ojos de Mariela cambiaron. No fue compasión. Fue miedo. Me pidió que entrara. El interior de su casa era limpio, organizado, pero cargado con un silencio espeso. Como si temiera que cualquier ruido pudiera despertar algo que la persiguiera. Me ofreció agua y luego, sin rodeos, comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue tomando firmeza, como alguien que necesitaba soltar un peso que había mantenido demasiado tiempo aplastado dentro de sí. Mariela me contó que había conocido a Adrián con otro nombre. Que él había sido encantador al principio, atento, protector, casi idéntico a como Clara lo describía. Me contó cómo él se infiltró en su vida, cómo la aisló de sus amigos, cómo la convenció de que su familia no la entendía. Fue idéntico al patrón que yo estaba viendo repetirse con mi hija. Palabra por palabra. Movimiento por movimiento. Pero luego la historia se oscureció. Me relató que cuando intentó alejarse de él, Adrián comenzó a fabricar pruebas falsas, capturas adulteradas, mensajes manipulados, conversaciones que ella jamás había tenido. La acusó frente a su propio jefe, hizo que pareciera inestable, peligrosa. Mariela perdió su trabajo, sus amistades, su estabilidad. Y cuando finalmente logró que él la dejara en paz, desapareció de las redes para evitar que él encontrara nuevas formas de arruinarla. Mientras hablaba, sentí que mi cuerpo se estremecía. No era solo miedo, era la confirmación de que Adrián no había regresado por casualidad. Era un patrón repetido. Una estrategia refinada. Un juego que él disfrutaba. Entonces Mariela me entregó un pendrive. Lo hizo con un gesto rápido, casi nervioso. Me dijo que aquel archivo contenía pruebas, capturas reales, audios donde él se contradice, imágenes sin editar que mostraban su verdadera identidad antes de que cambiara de nombre. Me advirtió que fuera cuidadosa. Que si Adrián descubría que yo tenía eso, intentaría destruirme. Que él siempre encontraba una manera. Regresé a casa con el corazón acelerado, sosteniendo el pendrive como si fuera un arma y un salvavidas al mismo tiempo. Sabía que aquello podía ser mi único recurso para abrirle los ojos a Clara. Pero al entrar en mi apartamento, algo estaba fuera de lugar. Una sensación sutil, pero inequívoca. Busqué con la mirada y lo encontré, un billete doblado sobre mi mesa, uno que definitivamente no estaba allí antes. No decía mucho. Solo una frase escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato. No revuelvas lo que ya no existe. Mi pecho se comprimió. Él había estado allí. Había entrado a mi casa. Había querido que yo lo supiera. Esa noche busqué apoyo en mi exmarido. Le mostré el pendrive. Le conté todo. Al principio dudó, pero a medida que veía las pruebas, su rostro cambió. Por primera vez, él también sintió el peso de la amenaza. Me prometió ayudarme. Me creyó. Pero cuando intentamos hablar con Clara al día siguiente, fue inútil. Ella nos acusó de querer sabotear su relación. Dijo que estábamos exagerando, que no entendíamos nada. No quiso ver el pendrive. No quiso escuchar. Y antes de que pudiera detenerla, salió de la casa llorando y corrió a los brazos de Adrián. Horas después, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. No tenía remitente. Solo una ubicación y una frase. Ella está aquí. Ven, sola. Es tu oportunidad de arreglar lo que rompiste. Sentí un terror profundo.
pero también una claridad absoluta. Todo estaba llegando a un punto de quiebre. La siguiente decisión que tomara podría salvar a mi hija. O perderla para siempre. Conducir hacia la ubicación que aparecía en el mensaje fue como avanzar dentro de una pesadilla que yo ya había vivido una vez, pero multiplicada por 10. La ubicación quedaba en las afueras, en un galpón abandonado que solía usarse para almacenamiento industrial. Un lugar perfecto para que nadie escuchara nada. Un lugar perfecto para que Adrián se sintiera con control absoluto. Mientras me acercaba, mi cabeza oscilaba entre dos miedos: encontrar a Clara lastimada, o encontrarla completamente entregada a él. El silencio del lugar era espeso, casi viscoso. Abrí la puerta del galpón con manos temblorosas. El eco del metal golpeando la pared me hizo estremecer. Avancé despacio, guiándome por la tenue luz que se filtraba desde una de las ventanas altas. Y entonces la vi. Clara estaba allí, sentada en una silla, con los ojos rojos de tanto llorar. No estaba amarrada, pero su cuerpo entero temblaba de un modo que me reveló algo peor: ella estaba emocionalmente fracturada. No hacía falta cuerda para mantenerla quieta. Bastaba el miedo. Y frente a ella, de pie, con los brazos cruzados y una calma venenosa, estaba Adrián. El simple hecho de verlo allí, en su postura arrogante, con esa falsa serenidad que usaba cuando sabía que tenía ventaja, me hizo hervir la sangre. Él giró hacia mí con una sonrisa tranquila, como si me hubiera invitado a una cena y yo simplemente hubiera llegado tarde. La escena era tan absurda, tan retorcida, que por un segundo sentí que me faltaba el aire. Clara me miró con una mezcla de rabia y súplica. No entendía nada. No sabía qué creer. Él había hecho su trabajo. La había debilitado justo lo suficiente para que dudara de su propia mente. Adrián habló con esa voz baja, controlada, que yo recordaba demasiado bien. Dijo que era una pena que yo hubiera insistido en traer drama al pasado, que él solo quería una vida tranquila, con Clara, pero que mis tendencias destructivas estaban interfiriendo. Era evidente que había estado alimentando esa narrativa en la cabeza de mi hija. Cada frase suya era una manipulación diseñada con precisión quirúrgica para presentarse como víctima. Clara tragó saliva, incapaz de mirarme directamente. Podía ver en sus ojos que estaba luchando entre dos versiones de la realidad, la que él le había construido y la que su intuición le estaba susurrando. Yo sabía que tenía que actuar rápido. Saqué el pendrive del bolsillo. Fue un movimiento simple, pero Adrián lo vio como una amenaza real. Su rostro se tensó por una fracción de segundo, y esa mínima reacción fue la confirmación definitiva: él sabía exactamente qué contenía ese dispositivo. Se adelantó 2 pasos, como si quisiera arrebatármelo, pero se detuvo al darse cuenta de que mostrar agresividad tan temprano podría arruinarlo todo. Clara preguntó qué era eso. Su voz estaba rota, como si le doliera cada palabra. Me acerqué despacio y le expliqué que allí había pruebas. Todo. Mensajes. Audios. Imágenes. La verdadera identidad de Adrián antes de transformarse en el hombre perfecto. La historia de Mariela. Las falsificaciones. Los perfiles eliminados. Los testimonios de otras mujeres que nunca se atrevieron a enfrentarlo. Adrián comenzó a negar con la cabeza, pero algo en su expresión lo traicionó. Era la primera vez que perdía el control del todo. Lo vi claramente: el miedo a quedar expuesto. A perder el poder. A ser visto sin su máscara. Clara comenzó a pedir explicaciones. Su voz ya no era frágil, empezaba a adquirir una tensión que me dio esperanza. Adrián intentó manipularla de nuevo, diciendo que yo estaba trastornada, que había fabricado todo aquello para alejarla. Pero esta vez, Clara lo observaba con otra mirada. Una que no había mostrado antes. Empezaba a ver las grietas. Fue en ese momento cuando Adrián explotó. Gritó que Clara no entendía nada, que él había hecho todo por ella, que nadie la iba a querer como él la quería. Esa frase, en su tono desesperado, fue un disparo directo a la verdad. Clara retrocedió un paso, horrorizada. Él perdió la compostura por completo. Y entonces, en un acto de desesperación, intentó arrancar el pendrive de mi mano. Pero no llegó lejos. La puerta del galpón se abrió de golpe. El ruido retumbó por todo el espacio. Mi exmarido entró acompañado de 2 policías. Mariela había llamado a la comisaría después de que me fui rumbo a la dirección del mensaje. La policía ya sabía quién era Adrián, ya tenían reportes previos, ya tenían suficiente para detenerlo. Adrián giró hacia ellos, buscando alguna salida. No la había. En cuestión de segundos, lo inmovilizaron. Él gritaba que todo era mentira, que yo había armado todo. Pero ya no importaba.
Clara, temblando, corrió hacia mí. Y mientras la abrazaba, sintiendo su cuerpo quebrarse en mis brazos, escuché la frase final de Adrián antes de ser sacado del galpón. Esto no termina aquí. Pero yo ya lo sabía. Lo que no sabía era lo que Clara estaba a punto de revelarme. No dormí en toda la noche. Mi cabeza no dejaba de repetir cada detalle, cada imagen, cada rostro de quienes habían usado a mi hija como peón en un juego sucio que empezó conmigo. Ese cansancio hervía dentro de mí como un recordatorio constante de que no podía quedarme quieta. No después de descubrir que Marcos no solo había regresado a nuestras vidas con otro nombre, sino que además lo había hecho de la mano de alguien mucho más perverso, mi exesposo. Mientras amanecía, sentí algo que llevaba años apagado dentro de mí, una claridad cortante, casi fría. Era el tipo de lucidez que solo aparece cuando se toca el fondo y ya no queda más miedo que perder. Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no me temblaron las manos. Sabía exactamente o qué hacer. Fui a la casa de mi hija temprano. Ella seguía con los ojos hinchados, perdida entre la rabia y la vergüenza, intentando entender cómo había caído en las redes de un tipo como él. Pero lo que más la destrozaba no era Marcos. Era descubrir que su propio padre había permitido todo aquello. Vi en su mirada una grieta que no estaba antes. Una inocencia arrancada de golpe. Y me dolió más que cualquiera de las heridas que ellos me hicieron. Le pedí que me dejara manejar la situación. No prometí calma. No prometí misericordia. Solo prometí que iba a terminar. Ella no hizo preguntas. Apenas asintió como alguien que finalmente admite que está cansada de confiar en quien no merece. Pasé el resto del día preparando lo que sabía que sería el último capítulo de una historia que llevaba demasiados años abierta. Fui juntando mensajes, capturas, fechas, pruebas del chantaje antiguo, pruebas del reencuentro reciente, pruebas del acuerdo entre Marcos y mi ex. Cada documento era como un ladrillo más en el muro que estaba levantando para enterrarlos a ambos. Por primera vez, no sentí miedo al recordar lo que habían intentado hacerme. Sentí indignación. Y una fuerza que ya no estaba dispuesta a ser silenciada. Al caer la tarde, conduje a T a casa de mi ex. Él salió al portón creyendo que yo iba a suplicar explicaciones. Esa sonrisa de superioridad, tan vieja y tan gastada, me dio una calma inesperada. Le dije que no iba a discutir. Le dije que solo necesitaba que escuchara algo. Y entonces abrí mi bolso. Puse frente a él cada prueba. Cada mensaje. Cada audio. Cada detalle que demostraba no solo su participación, sino su intención clara de usar a Marcos como arma para hundirme y manipular nuestra hija a través de mí. Vi cómo su rostro se desfiguraba, no por culpa, sino por miedo. El miedo de quien sabe que ha sido vencido. No levanté la voz. No insulté. No amenacé. Eso habría sido darle dignidad a alguien que nunca la tuvo. Solo enumeré uno por uno los documentos que ya no estaban bajo mi control. Le expliqué que ya habían sido enviados a su empresa, a sus socios, a su familia y, sobre todo, a la persona que él más temía, su segunda esposa, la que siempre creyó que nunca vería su verdadero rostro. Luego le mostré algo más, una copia del informe financiero que demostraba desvíos de dinero y pagos encubiertos a Marcos desde una cuenta que él creía oculta. Su silencio fue la única confirmación que necesitaba. Cuando terminé, no hubo gritos. No hubo súplicas. Solo un hombre derrotado intentando encontrar una salida que ya no existía. Le di la espalda y me marché sin mirar para atrás. No merecía ni eso. Mi siguiente parada fue Marcos. Él abrió la puerta con el rostro desfigurado por la desesperación. Ya sabía lo que se venía. Su nombre había sido expuesto, junto con su historial de extorsión. La máscara que había usado toda su vida finalmente se había quebrado. No necesitaba que él me pidiera perdón. No habría aceptado. Su presencia ya no tenía poder sobre mí. No entré a su casa. No dije nada más de lo necesario. Solo le recordé que ya no tenía a dónde huir. Que su juego había terminado. Que esta vez no había una mujer sola y aterrada del otro lado. Había una madre protegiendo a su hija. Y él nunca tuvo oportunidad contra eso. Cuando regresé a casa, mi hija estaba despierta, esperando. Le conté todo. Sin suavizar. Sin ocultar. La vi llorar, pero no con el llanto frágil de antes. Lloraba con fuerza, con rabia, con ese tipo de dolor que sirve para cerrar puertas de una vez por todas. Ella me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso que cargábamos ya no estaba sobre nosotras. Esa noche, mientras apagaba las luces, recibí un mensaje: tu ex está siendo investigado.
Los documentos que enviaste ya están en manos del departamento jurídico. Me quedé inmóvil, respirando lento, dejando que el silencio llenara la casa. La justicia nunca es tan rápida como uno quisiera. Pero cuando empieza, es como una avalancha. Y al fin había empezado. No pretendía escribir nada más después de cerrar aquel capítulo. Creí que, al exponer a Marcos y destruir la fachada impecable de mi exesposo, la historia había terminado. Pero los días siguientes demostraron que la vida siempre guarda un último eco, una última respuesta, un último ajuste antes de dejar que el silencio vuelva a ocupar su lugar. Las consecuencias no tardaron en llegar. Mi exesposo fue suspendido de su cargo mientras la empresa investigaba los movimientos financieros que, durante años, había logrado esconder con tanta arrogancia. Su esposa, la perfecta, la sofisticada, la que él usaba como trofeo para reafirmar su ego, le pidió que abandonara la casa antes de que la prensa se acercara. Y se acercaron. Porque cuando un hombre así cae, cae haciendo ruido. Recibí un mensaje suyo pocos días después. No lo abrí. No necesitaba leerlo para saber que lo había perdido todo. A veces la justicia llega envuelta en papeles oficiales. Otras, llega en forma de soledad. Marcos, por su parte, desapareció del mapa. No legalmente, la denuncia seguía en proceso, pero socialmente. Sus perfiles, su trabajo, sus contactos, todo quedó manchado. La reputación, ese cristal que tarda una vida en formarse y un segundo en quebrarse, se hizo añicos frente a él. Y esta vez no había nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Mi hija empezó terapia. Lo pidió ella, por voluntad propia, sin empujones. Dijo que necesitaba reconstruir la brújula emocional que aquel hombre le había robado. Y aunque verla atravesar ese proceso abrió heridas que pensé que ya había cicatrizado, también me permitió reconocer su fuerza. Esa misma fuerza que yo creía haber perdido hace años. Mandé guardar todas las pruebas del caso, pero no para amenazar, ni para recordar, ni para alimentar ningún deseo oscuro. Las guardé como prueba de algo distinto: sobrevivimos. No solo al chantaje, ni al engaño, ni a la manipulación. Sobrevivimos a la idea de que estábamos solas. ¿Por qué no lo estábamos? Nunca lo estuvimos. Una noche, semanas después, mi hija me pidió que cenáramos juntas. No para hablar del pasado, sino para hacer algo que no hacíamos hace tiempo: planear el futuro. Ella quería regresar a estudiar. Yo quería retomar proyectos que había dejado congelados por miedo, por cansancio, por la vida misma. Y por primera vez, sentí que no estábamos empezando desde cero, sino desde un lugar más firme. Desde un lugar donde nadie más podría usarnos como armas o como presas. A veces, cuando camino por la casa en silencio, recuerdo el punto exacto en el que todo empezó: una foto falsa, un chantaje absurdo, un intento torpe de destruirme. Y ahora lo veo con una claridad que antes no tenía: ellos nunca fueron poderosos. Solo fueron ruidosos. Lo que me mantuvo en pie no fue valentía, ni resistencia, ni frialdad. Fue amor. Un amor que tardé años en reconocer como fuerza, no como debilidad. El eco de esa historia finalmente se apagó. Y el silencio que quedó después no es vacío. Es paz.